Ahora sí. Bueno, nuevamente bienvenidos a otra edición de Explorando el Zójar, aquí en Cábala Cotidiana, el espacio semanal en donde yo, Silvana Otín, estaré compartiendo mis estudios de este libro que me tiene fascinado. Estudiando la Cábala, el libro eje de todo lo que se estudia es el Zójar, que es la decodificación de la Torá. Y personalmente, desde que empecé a estudiar este libro, solamente me fascina más y más, llegando hasta el punto de que estoy aquí grabando estas canciones, grabando estas clases con algunos de ustedes aquí en vivo incluso, para poder compartir mis sesiones de estudio y lo que me fascina de estudiar este hermoso libro. Es más que un libro, es como una herramienta cuántica. Así que la porción de hoy, lo que vamos a estar estudiando es el libro de Lech Lecha, que como ya lo íbamos mencionando antes de empezar la grabación, es el libro que detalla que nos introduce a Abraham el patriarca. Así que, sin más preámbulo, y antes de empezar con el estudio, vamos a arrancar con lo de siempre, para conectar con la conciencia adecuada a lo que viene siendo esta tecnología, esta sabiduría. Vamos a hacerlo a través de la oración de Larí. Y luego vamos a conectar con un versículo de este libro del FJ. Voy a leerlo yo en arameo para conectar con la frecuencia original. Lo que les recomiendo a ustedes es que lo voy a decir lo suficientemente lento para que ustedes lo repitan conmigo, para que ustedes lo digan también en voz alta, porque el punto de todo esto es activarlo con tu propia voz. Así que después de la lectura en arameo, uno de ustedes, Timarín de Dos Pingües, voy a elegir a Vicky, ya que Vicky se conectó, si puedes. Y vamos a leer la traducción en español para conectar con el mensaje de alguna forma. Así que bueno, empezamos con la oración de Larín. Rey del universo y Señor de los señores, Padre de la misericordia y el perdón. Te agradecemos, nuestro Dios y Dios de nuestros padres, haciendo reverencia y arrodillándonos, que nos hayas acercado a tu Torah y a tu obra sagrada, y que nos hayas capacitado de tomar parte en los secretos de tu sagrada Torah. Qué dignos que somos nosotros, que nos concedes semejante gran favor, que es la razón por la que suplicamos ante ti, para que nos perdones y absuelvas todos nuestros pecados, y que ellos no traigan separación entre tú y nosotros, y que sea tu voluntad, nuestro Dios y Dios de nuestros padres, que despiertes y prepares nuestros corazones para amarte y para reverenciarte, y que escuches nuestras palabras y abras nuestro corazón cerrado a los estudios ocultos de tu Torah, y que nuestro estudio sea agradable ante tu lugar de honor, como el aroma del dulce incienso, y que nos envíes luz desde la fuente de nuestra alma a todo nuestro ser, y que brillen las chispas de tus servidores sagrados, a través de los cuales revelaste tu sabiduría al mundo, que su mérito y el mérito de sus padres y el mérito de su Torah y santidad nos apoyen para que no tropezamos durante nuestros estudios, y que su mérito ilumine nuestros ojos en nuestro aprendizaje, tal como lo dijo el rey David, el dulce cantor de Israel. Abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu Torah, porque de su boca Dios da sabiduría y comprensión. Que las palabras de mi boca y los pensamientos de mi corazón encuentren favor ante ti, Dios, mi fortaleza y mi redentor. Adonai Sublime, Begoale. Amén. Muy bien. Ahora vamos a conectar con la energía de este versículo del capítulo 3, en donde Hashem le dijo a Abraham. El versículo empieza con Sitrei Torah, la Torah oculta. Hana be tukha de Harmunun de Malka. Ant, Antsiv, Had, Ilana, Rabba, Betakir, Go, Netian y Laina, Netia, Ilana, Da. Bit, Reisa, Tehumin,
Istaka, perdón, Istachad, Be'apa, Citrin, de Alma, Peresha, Rag, Lei. Ahora. ¿Y que sigues ahí? ¿Quieres leer? Aquí estoy, aquí estoy. Todo. Bueno, capítulo 3. Ahora Hashem le dijo a Abraham, Lej Leja, versículo 10. Sitrei Torah, Torah oculta. Hemos aprendido que debido al fuerte deseo del rey, que es Biná, se plantó un gran y fuerte árbol, que es Seirampín. Grande es el secreto del Mojín de Jokmá, y fuerte es el secreto de los Mojín de Hasadim. Entre las plantas supremas, que son las Sefirot de Biná, este árbol, que es Seirampin, está plantado. Se mueve entre 12 fronteras y su pierna se extiende a los 4 vientos del mundo. Gracias, mi Vicky. Y bueno, antes de profundizar, indagar en lo que he encontrado en este libro, en mis estudios y demás, quisiera traer a coalición un poco de lo que estamos viendo aquí, un poco del vocabulario y un poco de cómo emprendemos a entender lo que el Zohar nos está diciendo, aunque en realidad no está para entenderse lógicamente. Pero podemos ver que hay como un paréntesis. Entonces, Rabbi Shimon nos está insertando un concepto aparte de lo que, de lo que la narrativa nos estaba diciendo antes. Entonces, es muy interesante cómo el Zohar te va metiendo como los side notes. Van a ver que en capítulos más adelante, Moisés como tal, se le aparece a Rabbi Shimon en la cueva y podemos verlo en los versículos porque tenemos un paréntesis cada vez que Moshe habla. Entonces son cositas así que son muy interesantes en cómo es que uno interactúa con la lectura. Aquí podemos ver que Rabashla, que son las letras que están en mayúscula, que yo las leo como él gritándome en la cabeza, que podemos ver de que el rey es Binah. Entonces, cuando se habla del rey, aquí estamos hablando de la dimensión de Binah, de la dimensión de la sabiduría, del entendimiento, de dónde salen las almas, justamente. Entonces vemos que se plantó en el árbol se refleja Serampín. ¿Qué es Serampín? Serampín son las 7 sefirot del Gesed Malkut. Está hablando de que es el secreto del mojín, que es mojín de la cabeza. Todo aquí tiene que ver con entender que aquí tenemos un vocabulario para poder desglosar lo que está en la Torá. Entonces, podemos ver unas especificidades muy intrínsecas en todo este proceso, que ahí es donde requiere no solamente tener la guía de un maestro cabalista que se dedique su vida a esto específicamente para poder tener las traducciones de una manera más pura. Idealmente que estudien del linaje de Larí, del linaje de Rabashlag, para mantener como esa pureza en la información, pero quería también aprovechar a hablar un poco sobre lo que nos habla la sinopsis de este capítulo. Que a todas estas, cuando yo estoy preparando estas clases, yo permito que la luz sea la que me guíe. Yo reviso todo y repaso todo, pero después yo digo, ok, ¿cuál es lo que voy a elegir para que sea el párrafo en el que conectamos y la sinopsis que conectamos? Y eso sí permito que sea la luz la que me guíe. ¿Cuál es el mensaje que tenemos que escuchar hoy? Así que les comparto la sinopsis de lo que conlleva este capítulo y espero que tengan algo que puedan rescatar de acá. Cada alma se somete a un proceso único de preparación antes de entrar a nuestro plano físico. Este proceso consiste en promesas y compromisos que el alma hace con el Creador. Esto lo hemos escuchado antes, ¿no? Ok. El alma se compromete a abrazar el camino espiritual de la transformación a través de la Torá, y la Torá es, si bien este libro con todas las reglas y el código de esta Matrix, también se refiere a nosotros como tecnología. Entonces, a través de nosotros mismos, de estudiarnos a nosotros mismos. Aquí hay un secreto muy bonito que está como entrelazado en estas palabras, en esta sinopsis. Entonces, el alma se compromete a abrazar el camino espiritual de la transformación a través de la Torá y la Kabbalah durante su vida.
La porción específica de la Torá que se relaciona con este pasaje del Zohar es Lech Lecha, que se traduce como sal de tu tierra. Más adelante vamos a ver lo que es un poco más profundo que eso. El versículo trata sobre el llamado de Dios a Abraham para que abandone su patria y entre en la tierra de Israel. La historia es un código y una metáfora sobre el viaje del alma al abandonar el mundo superior para entrar en nuestro plano terrenal. La constante atracción del mundo material es tan grande que olvidamos nuestro verdadero propósito en la vida al sucumbir a las ilusiones de la existencia física, léase de nuestro ego. Por lo tanto, necesitamos la luz de esta porción para reavivar nuestro deseo de permanecer fieles al compromiso original de nuestra alma, el seguir el camino espiritual. Es la sinopsis del software directamente leyendo, y esto no es una interpretación mía. Entonces podemos apreciar como aquí hay un concepto que podemos percibir y apreciar en diferentes caminos espirituales, tanto sea como en la metafísica, como el hinduismo, a través de la astrología, o sea, hay diferentes eh, ramas de sabidurías que nos congregan en este mismo punto, que es que el alma hace un compromiso con el Espíritu Padre, Madre, Creador, en donde antes de encarnar, le promete que va a aprender ciertas lecciones. Y es como la condición para ser otorgada el pase de venir a vivir una vida encarnada en un cuerpo físico en el planeta Tierra. Entonces es un concepto que va más allá de una teología en particular. Nuevamente, para mí, cuando yo hablo del Zohar, estoy hablando de mecánica cuántica, de física cuántica. Estoy hablando más que de ver más allá de la liturgia judaico-cristiana y verlo como un código que permea más allá de antes de que nosotros existiésemos con el concepto de algo judeo-cristiano. Estamos hablando de la mecánica de cómo funciona el alma y por qué encarna y cuál es el propósito en esta vida, por qué estamos aquí. La gente me pregunta, ¿para qué me interesa estudiar Kabbalah? Porque es como que te deja todo bien en claro en para qué fue que vinimos. Y si tú estás muy contento con tu vida y todo está perfecto y no hay nada que te preocupe y no tienes ansiedad ni depresión ni nada, pues genial, no necesitas nada de esto. Pero si estás pasando por circunstancias de la vida en donde te agobias por los retos que tienes a tu alrededor, para mí personalmente estudiar Kabbalah me ha permitido vivir la vida desde un punto emocional mucho más ameno, mucho más en paz interna. Pudiese estar agobiada y necesitando pastillas para la depresión porque estoy pasando por algo, o me permite entender que lo que estoy viviendo es parte de algo mucho más grande que me sobresale y me supersede, porque mi alma así lo pactó con el Espíritu Madre, Padre, Creador. Entonces me permite como estar más presente y desconectarme de lo que mi ego quiera hacerse pasar como victimismo, sufrimiento. Y para mí, estudiar con el software me ha permitido esa paz mental. Así que, queriendo compartir esa luz con ustedes y que tengan la oportunidad de sentir la misma sabrosura que yo. Vamos a hablar un poquito ya un poco más litúrgicamente de qué es lo que es la Ejá. La Ejá podemos ver en arco litúrgico, y es algo que quiero también aclarar, que el Zohar en sí no es cronológico de ninguna forma, por más de que los libros mantengan cierta cronología con la Torá. Léase, los libros van en orden, primero Bereshit, después Noach, después Lelejá, no van en orden diferente, pero incluso dentro de cada libro se tocan temas que no tienen que ver con ese tiempo como tal. Entonces en la Lelejá se toman diferentes temas, pero principalmente es como que el viaje, nos introducen a Abraham al final de Noah, y cuando empieza el Lej Lejá ya estamos empezando con Abraham directamente, teniendo esa comunicación directa con el Espíritu Creador y decirle, espérate, que hay algo más. Entonces, donde Bereshit habla de la creación del universo, nos habla de Adán como personaje principal y nos habla del nacimiento de nuestra realidad. Después hablamos de Noah, qué pasa con Noah. Habla sobre la perseveración durante el caos, el reinicio de la realidad y nos tiene a Noé, a Noah como personaje principal.
En Lej Leja tenemos a Abraham como personaje principal, pero aquí nos habla más de la transformación de la conciencia. Ya vivimos el caos, ya entendemos la creación y dónde venimos. Ahora estamos aquí. Si Bereshit habla de la creación y no de cómo, de por qué es que vivimos en caos, Lej Leja nos conecta con Abraham como un espejo y un código directo a ti y a mí. Si bien el Zohar siempre nos habla de que es un código, de que todo es un código que nos aplica a nosotros hoy en día, Lej Leja nos introduce el concepto de Abraham como ese personaje de transformación consciente. Entonces ya nos va decantando la energía desde lo más cosmológico, ambiguo y macrocósmico a lo más destilado y lo más malhut, lo más terrenal. Empezamos con nosotros mismos, empezamos con nuestro viaje de transformación. Y algo que quisiera como que traer a coalición es que Lej Leja en particular se traduce como sal de tu tierra, ¿no? Dios le dice a Abraham, porque a diferencia que Moshe que habla con él a través del, del el burning bush, se me fue la palabra en español, del árbol en llamas. Como la forma que Abraham se comunicaba con el Creador era como con una clariconciencia, era como sentía la comunicación adentro de él y él escucha que le dice, Lej Leja, sal de tu tierra, pero Lej Leja, traduciéndolo específicamente en el hebreo, significa ve, pero hacia ti mismo. Entonces aquí empezamos con los secretos y con la decodificación de todo esto, porque no estamos hablando de, o sea, déjenme rectifico ahí, no es que solamente estamos hablando de la historia de un señor que vivió hace 4000 años, que él sintió una voz que le dijo, sal de tu tierra, y ve hacia otra tierra y múdate allá y después haz lo que yo diga. Tiene mucho más que ver con esta historia física, tiene que ver con sal de la conciencia que ya crees que eres. Aquí es cuando el creador nos introduce el concepto de salte de quien crees que eres, salte de tu ego. Ve hacia ti mismo significa ve hacia tu alma. Desconéctate de tu ego y conéctate con tu alma. Este es el tercer libro oficialmente. Si contamos el prólogo, es el cuarto, pero litúrgicamente es el tercer libro de esta decodificación. Entonces podemos ver como de entrada nos están introduciendo el concepto de la transformación y de que esa transformación tiene que ver con ir hacia adentro. Para quienes quieren asociar ese concepto con el hinduismo, el yoga, etc. Estamos hablando aquí con que el concepto de que se esté diciendo Lej Leja específicamente ya nos está dando una indicación de no solamente irte y abandonar una tierra, sino descubre quién realmente eres tú. Una de las preguntas que nos pone el Zohar en esto no es por qué fue que Abraham fue escogido de entre todas estas personas. Y es que no es que él fue escogido porque fuese perfecto, sino porque dentro de su generación fue la primera persona dispuesta a cambiar sus formas de ser, a ir en contra del status quo del momento para seguir un llamado más superior, un llamado más elevado, el llamado del alma. Hay algo que me está diciendo, es que yo no vine aquí netamente para estar aquí con estas cabritas y con ustedes aquí, ¿ok? Hacer algo más. Y si no se conocen la historia litúrgica de Abraham, durante este proceso, cuando él se va de Ur, Dios lo pone por 10 pruebas. Entonces, es como el viaje como tal, en donde lo que se está haciendo es, no el punto no es tanto el viaje en sí, sino la transformación que pasa en el viaje. Es como la épica de Gilgamesh, la Odisea, es la gran historia que somos tú y yo, la gran historia que se repite en todo momento, que es cómo tú sales de tu zona de confort y permitir ser cambiado en el proceso para convertirte en quien viniste a ser. Aquí en este primer capítulo empezamos hablando de corazones endurecidos que se ven en los caminos de la Torá, ¿no? Que las personas que ven a la Torá, que ven esta información, que ven la espiritualidad, que conectan porque ven que hay algo más, pero no se permiten ser transformados. Y esto es algo que personalmente veo en muchos espacios espirituales, en muchísimos espacios religiosos, en donde nos aferramos a la liturgia como tal, nos aferramos
a la imagen de lo que representa la Torá, Jesucristo, la cruz, la Virgencita, pero no nos permitimos transformarnos a través de las lecciones que implican esas imágenes. Abraham representa justamente lo contrario, es el primer personaje dentro de su generación en la historia, técnicamente en los últimos 6.000 años, que dice, ¿saben qué? No, yo voy a ir a hacer lo contrario, porque no estamos hablando de alguien que, no, es que él simplemente, él la tuvo fácil, estaba en el medio del desierto y no tenía ningún tipo de condicionamiento. El padre de Abraham se dice que era el brujo más brujo de todos los brujos en toda la vecindad de todo lo más cerca de que estaba por ahí. O sea, el papá de Abraham, y se lo dejo de tarea para que lo investiguen, era un brujo con todas las de la ley. Entonces, se pudiese decir que por naturaleza y por cercanía, Abraham ha debido haber sido justamente lo mismo que su padre, pero él decide ir en contra de lo que tiene a su alrededor, irse de su casa para abandonar una identidad vieja y revelar una nueva. Acá en Les Deja también nos toca un tema muy interesante, hablando de esta ruptura de programas heredados, de programas viejos. eh, cuando Dios le habla a Abraham, le dice, sal de tu tierra, le dice, sal de tu tierra, sal de tu lugar de nacimiento, sal de la casa de tu padre. O sea, le dice textualmente estas tres indicaciones. El Ari nos dice que esas tres indicaciones no son detalles aleatorios, son específicamente niveles de la capa del condicionamiento de nuestra conciencia. Estamos hablando de la realidad material, del ego, de la simulación, de la matrix, como queremos decirle, ¿eh? Estamos hablando de esa realidad del 1% de lo que es esto, de nuestros hábitos emocionales, de nuestros patrones heredados transgeneracionalmente. Si yo entro a una sociedad, puedo observarlos y darme cuenta cuáles son los hábitos que están aceptados dentro de la sociedad, ya sea cómo te expresas, cómo te vistes. Son todo condicionamiento que desde cierta perspectiva y nivel de conciencia indican seguridad, indican permanencia y pertenencia. Entonces eso nos asegura que podemos tener abrigo, cobijo, comida, supervivencia. Abraham fue esa primera persona que decide romper con el piloto automático a cuesta de todo, confiando plenamente que lo que está del otro lado para él es abundancia, es inimaginable. Él dice que por más, la conciencia de quedarse donde estoy me está limitando. Abraham fue ese primer gran iniciado en el camino de la autorrealización y autosuperación. Aquí hablábamos de que eh, Abraham en sí, más que este personaje que está viviendo hace 4.000 años, pasando por esta crisis existencial de la mediana edad, eh, en realidad es un espejo, es un portal directo hacia ti y hacia mí. Es este viaje hacia el alma, es este viaje de, ok, si salimos de Ur, donde están todos estos brujos que trabajan con qué, vamos a ir un poquito más atrás, ¿verdad? Porque aquí también estamos hablando un poco más cotidianamente y un poco más fuera de los límites de, de la realidad. ¿Con qué energías estaba trabajando el padre de Abraham? Con las energías de esta realidad, de la tierra, de lo que estaba disponible, porque cuando vino el diluvio, por más de que la intención hubiese sido erradicar absolutamente toda la energía negativa que habían dejado los Nefilim, obviamente podemos ver hoy en día de que algo sobrevivió. Entonces esa sabiduría de cómo conectar con las energías del bajo astral a través de rituales bien paganos, eso es más viejo que el pan, eso es como conectar con las energías de la tierra. Lo que Abraham quiso era ir más allá de simplemente basarse en las herramientas e ir por el camino de la autosuperación. A eso se refiere todo esto. Estamos hablando de que la tierra de Canaán no es solamente una tierra, es un estado de conciencia. La tierra de Egipto es un estado de conciencia. Aquí es donde nuestra alma recibe nuestra misión, desciende a este plano, se olvida que tiene una misión y en ese proceso de que va viviendo su vida día a día, recuerda cuál es esa misión por la cual vino. Eh, Aquí nos habla un poco también de lo que tocamos con el tema de Noah de la semana pasada sobre
el descenso del alma, el proceso del tikkun, la rectificación de todo esto. Nos dieron esos conceptos en el libro pasado, ¿para qué? Para entender cuál es el proceso que vamos a tener a partir de este libro en adelante. Aquí eh, en la Esleja también se introducen los conceptos de los niveles del alma y hay una liturgia, más que liturgia, una literatura muy extensa y muy erótica. De una vez se los advierto. Si llegan a conectar directamente con el texto y quieren como desglosarlo por su propia cuenta, se van a dar cuenta que cuando estamos hablando ya del Nukva y del Serampín y todo esto, van a estar hablando en términos sexuales, eróticos. ¿Por qué? Porque la energía sexual es energía creativa. Y en las dimensiones elevadas, pues esas dimensiones entre Binah y el Nukva y Serampín están todas populando. Pero además de utilizar este léxico, ¿a qué se refiere? Que siempre está la energía siempre se está creando de alguna forma u otra. El Zohar en estos libros lo que nos revela es la mecánica específica de cómo es que todo esto funciona, cómo es que tenemos inicialmente un nefesh, ese alma animal primal bajo, después se nos activa el ruach, que es el espíritu, para que después se nos active el neshama, que es el nivel más alto de alma que nosotros como humanos podemos acceder en esta realidad. Las únicas personas que pudieron accederlo en esta dimensión han sido Moshe y Yeshua. Entonces, son niveles muy altos y ellos incluso alcanzaron el siguiente Yehidá, que eso sí nadie lo ha alcanzado hasta ahora, creo que Buda también lo adquirió, perdón. Buda, Moshe y Yeshua han adquirido ese cuarto nivel de alma. Pero eso es una tangente y bueno, secretitos que voy aprendiendo en el camino. Aquí cuando vamos aprendiendo sobre los temas de las diferentes etapas y niveles del alma, lo que nos permite es entender de que si no nos ha hablado como un libro sobre el recipiente, el arca, la Jeja nos empieza a introducir el concepto de el ocupante de ese recipiente, de cómo es que funcionamos nosotros, tú y yo. Hay algo en particular que sucede en estas historias iniciales del camino de Abraham, y es que cuando Abraham escucha por primera vez la voz de Dios, su nombre era Abraham, A-B-R-A-M, no había ese Abraham, esa Hey adicional que se agrega. Hay todo un secreto de por qué es que se le agrega la Hey, de la Hey siendo quita dimensión y todo muchos secretos alrededor de eso. Pero el punto es, que quiero tocar yo, es el concepto alrededor de cambiar tu nombre y lo que representa ese cambio de conciencia. El Zohar nos revela que un nombre no es simplemente algo aleatorio que utilizamos para calificar las cosas. El momento que adoptamos un nombre, tenemos la posibilidad de crear o de conectar con una conciencia ya existente que tiene que ver con la expresión de ese nombre. Por eso es que muchas personas cambian su nombre cuando cambian de identidad. Cuando una mujer se casa y adopta el apellido de su esposo, de repente esa mujer está como más doña. Y no es porque se casó y porque un papelito y porque un anillo, es porque el alma evolucionó de una forma que solamente evoluciona a través de dichos hitos. Entonces, cuando el Zohar nos demuestra de que aquí se le cambia el nombre de Abraham a Abraham, de Sarai a Saraj, que también se le agrega una G a Sarai, estamos aquí reconociendo el cambio de conciencia que viene con este cambio de nombre, que no solamente es algo que describe nuestra realidad, sino que activamente participa en la creación de esa realidad. Por eso cuando uno cambia su nombre, cambia nuestro canal, cambia nuestra misión, cambia nuestra capacidad de abarcarlo todo. Por eso es que si tú decidieses adoptar un nombre diferente por 24 horas, te puedo asegurar que durante esas 24 horas vas a adoptar hábitos que no tienen nada que ver contigo por el simple hecho de que te estás permitiendo ser otra persona a través de simplemente adoptar un nombre. Y no es que eres esquizofrénico porque tengas eh, talento para la improvisación, es simplemente configuración del alma. Entonces eso me parece fascinante. Hablemos un poco ahora, un poco más profundo y más con lo que viene siendo este concepto de la transformación del alma. Y es que cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, ¿hacia dónde se dirige Abraham? Termina en Egipto. Chan, chan, chan. Aquí nos introducen el concepto de Egipto. ¿Qué es Egipto?
No es solamente una tierra que se encuentra en África donde está el Nilo y bla, 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 bla. Egipto, cada vez que hablemos de Egipto, cada vez que veas mención de la palabra Egipto, tanto en el Zohar como en la Torá, como en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, el punto cuando tú leas la palabra Egipto está hablando de tu ego, de tus deseos carnales y egoístas, de la voz interna de tu oponente, del Satán, de esa voz interna que quiere que hagas lo contrario de lo que tu alma vino a hacer, esa voz que lo que quiere es que tú te aferres a la materia y te aferras a tu zona de confort. Entonces, qué peculiar que Abraham baja a Egipto. ¿Qué nos indica esto? Más allá, ya que estamos hablando de la Kabbalah y del Zohar, ¿qué nos está decodificando esto? Que toda expansión espiritual debe confrontar su sombra. Y esta es una parte de nuestro proceso de autorrealización que siento que muchos de nosotros nos estancamos en esta etapa porque es muy compleja, puede llegar a ser muy incómoda, incluso muy dolorosa, pero es parte importantísima e innegable de ese proceso. Entonces, a través del viaje de Abraham descendiendo a Egipto, eso es lo que nos está desvelando, es que vinimos a hacer trabajo de sombra. Vinimos a pasar por todas estas pruebas del ego, de nuestras limitaciones, de transformar nuestro deseo de recibir. Aquí nos deja claramente de que el iniciado en los misterios del alma y de esta realidad no evita Egipto, se transforma a través de él. Y un personaje muy interesante que es que nos introduce en esta parte de la historia es el personaje de Melquisedec. No sé si algunos de ustedes han escuchado sobre este nombre, si han escuchado personas que se hacen llamar Melquisedec, si saben de la mitología de quién es Melquisedec, pero aquí el Zohar nos los introduce como el rey de Salem. Y el rey de Salem representa un sacerdocio, representa una energía de autoridad espiritual que predata cualquier religión actual del momento. Entonces representa ese vínculo entre, por decirlo de una forma, del mundo prediluviano. Es como es el vínculo entre la humanidad, la justicia de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pero a la vez esa conciencia divina. Entonces, cuando Abraham interactúa con Melquisedec, sucede algo muy interesante, porque estamos hablando aquí de una conciencia que traspasa los límites de la estructura social. O sea, estamos hablando de que esto nos deja entender que hay algo más allá de nuestra configuración espiritual actual, que podemos aplicarlo al día de hoy. ¿Cuáles son nuestras configuraciones espirituales actuales? ¿Cuál es lo aceptado hoy en día? ¿Okay? Y si agarramos eso y decimos, eso es algo que está aquí, vamos a expandirnos aún más en el mundo antes de que todo eso existiese y poder reconocer que ya hay conciencia de esa conexión con la divinidad. El Zohar también nos desvela que Melquisedec como tal representa Malkut, así como todo es como un código para esto y el rey significa Binah, Melquisedec representa Malkut. Entonces, Abraham representa Gesed, representa el amor incondicional. Malhut es este mundo físico. Entonces, cuando Gesed se junta con Malhut, hay como toda una combinación de lo que sucede ahí entre esas dos energías en donde profundizamos como que de las cosas que van mucho más allá de la historia como tal. Y en esa dinámica, ¿qué es lo que sucede? Nos introducen el concepto del diezmo. Chan, chan, chan. Esa palabrita que a muchos de nosotros nos hace como cringe, ¿no? Nos genera grima, porque muchísimas personas a lo largo de los últimos 2 siglos se han aprovechado de esta verdad espiritual, de esta regla universal cósmica, y es el intercambio o el reconocimiento de que cuando tú recibes algo, tú devuelves el 10% a algo, específicamente el diezmo está diseñado para que sea dirigido hacia algo o alguien que lo que está haciendo es compartiendo la luz del Creador. Por eso es que está dirigido hacia las iglesias y los pastores y los rabinos y porque el diezmo técnicamente debe ser dado para apoyar a aquellos que se dedican a compartir la luz de la Cábala. Entonces,
Eh, ¿Qué sucede? Que muchísimas personas se han aprovechado de este concepto, pero si conectamos con lo que representa esta energía, ¿qué es lo que representa el diezmo? El diezmo aquí, el Zohar nos desglosa que tiene que ver con Yesod. Yesod es la dimensión justo encima de la dimensión física del Malkut. Es lo que conecta los reinos superiores y baja la abundancia al mundo material. Entonces, Abraham, al darle el diezmo a Malhut, es lo que está conectando el diezmo que representa ese Yesod, bajando a Malhut, nos está enseñando el Zohar que cuando damos ese 10% de lo que nos entra, lo que estamos haciendo es una conexión espiritual superior. Entonces, yo con esto les recomiendo que si no quieren darle a una iglesia en particular, no quieren donar con nadie en particular, pueden darlo con la conciencia de que están dando este 10% de lo que ingresó hacia este acto, hacia esta persona, con la intención de que sea el reconocimiento y que esa persona haga mucho bien con lo que termina haciendo con ese dinero. Y para cerrar con el tema de Egipto, aquí nos dicen que todo lleva al Beit. Todas estas pruebas que pasan, y todo este punto de esta historia termina y culmina en un momento altamente eh, controversial, incluso hasta hoy en día. Y es el concepto de la circuncisión. El Brit significa el pacto, pero específicamente, ¿qué pacto? El pacto que Abraham le hizo al Creador, que dice, ok, me voy a mochar esta pielcita que representa la capa que me impide conectar con la luz, porque es que el prepucio tiene una significancia específica cuando lo estamos desglosando a través del lente de la cábala, no es simplemente una piecita que está ahí, si lo quieres participar en esto, genial, sino también como que si quieres participar, vas a conectar con una energía que si no, si no te lo quitas, pues simplemente está ahí. Y puedes conectar con tu conciencia y no pasa nada. Pero hay una gran diferencia cuando tomas la conciencia y lo haces con la intención de entregar aquella limitación que tengo de mí para poder conectar más directamente. O sea, todos podemos hacer ese pacto, incluso las mujeres, por más de que no tengamos prepucio, podemos hacer ese acto de pacto con el Creador. Decir, ¿sabes qué? Confío, tengo la certeza de que todo donde tú me guías es lo que mi alma vino a hacer. Entonces aquí te hago este acto para pactar nuestra conexión y el refinamiento de mi recipiente para permitir la mayor revelación. Y bueno, antes de cerrar, vamos a conectar un poco con la energía especial de esta sección, que es la energía de las almas gemelas. Lo decía antes de empezar las grabaciones y que cada libro del Zohar tiene una energía en particular que si conectas con ella, si escaneas las letras, si lo lees y estudias con esta sección en particular, vas a conectar con una energía en particular. Y la Escleja es una de las más populares y más conectadas porque conecta con la energía de las almas gemelas. Aquí estamos hablando de que no tiene que ver con llamar las almas gemelas desde un punto como lo tenemos personificado hoy en día. El Zohar incluso nos desvela de que el alma gemela es esa persona que vino a joderte la vida plenamente. O sea, si tú estás en una relación en tu pareja, te jode la vida constantemente, amigo, te puedo decir que estás con tu alma gemela. Entonces, aquí en la pantalla tenemos un párrafo de este capítulo, que es el capítulo 33, en donde si escanean de derecha a izquierda, están conectando con esta energía. Si tienen pareja, les va a fortalecer su lazo. Y si estás sin pareja, lo que va a hacer es anclarte a ti en la energía donde tú eres tu mejor versión para así poder atraer tu mejor y la versión más elevada de tu alma. Quisiera aprovechar para leerles la sinopsis de este párrafo, de este capítulo, porque es muy hermosa y, y le da mucha claridad al concepto de las almas gemelas, porque siento que con la nueva era y el TikTok y toda esta vaina, como que tenemos muchas ideas de lo que es el alma gemela y te puedo asegurar que el 99% de esas ideas son erróneas. Entonces, no porque lo diga yo, porque lo diga el Zohar, sino porque también a través de mis estudios y mis experiencias me he dado cuenta de que lo que dice el Zohar es tal cual como es. Así que aquí les regalo la sinopsis de capítulo 33, el bendito sea él, junto a las paredes. Un discurso sobre las almas gemelas revela los misterios que rodean los aspectos masculinos y femeninos del alma. El concepto de las relaciones de almas gemelas. Cuando un alma completa entra en este reino físico, lo hace a través de los esfuerzos del ángel Laila. Durante el proceso de descenso, el alma unificada se separa en mitades, masculina
y femenina. Si las dos mitades del alma emprenden un camino espiritual durante la existencia física, pueden merecer la reunificación. Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí porque podemos ver por qué es que el divorcio es una parte como que muy natural en nuestra sociedad, incluso desde que existe el judaísmo, desde que está la Torá, ahí hay 613 preceptos o mandamientos que se le da al hombre, y uno de ellos es divorciarse. ¿Por qué? Porque el Zohar en estas páginas nos desvela de que puede que tú no merezcas a tu alma gemela en tu primera relación. Y como no lo mereces, entonces se le da tu alma, o sea, te emparejas con otra persona, ¿a qué? A vivir y rectificar tu ticún, amigo. Y entonces pasas por el proceso, cuando ya aprendiste todo tu ticún, te divorcias, pasas por el proceso de refinamiento espiritual. ¿Y qué pasa? ¡Ting! Ameritas tu alma gemela. No vemos muy a menudo la historia de que cuando alguien se separa, tiende a encontrar como a su alma gemela, esa persona que siempre ha buscado justo después de esa separación. Hmm, qué peculiar. Regresemos al sinopsis. Mientras que el ángel Laila es responsable de llevar las almas al ámbito físico, es el propio creador quien reúne las dos mitades de un alma cuando el momento es adecuado. Aquí el Zohar nos revela tanto el dinero como el matrimonio son las únicas dos cosas que ningún alma, ningún santo, ninguna energía puede interferir. Solamente la fuente de la creación misma es la que interfiere en la unificación de almas gemelas y en la materialización de sustento material en esta realidad. Pues solo el creador sabe con certeza quiénes son las verdaderas almas gemelas. A través de esta porción podemos merecer la aparición de nuestra alma gemela en nuestra vida y o fortalecer el vínculo matrimonial con nuestra pareja. Así que les dejo de tarea, si quieren estudiar y conectar con la energía de la Esclejá, capítulo 33, porque nos habla de cómo antes de nacer éramos uno. El alma, en versión masculina y femenina, ya de por sí es una fragmentación del alma. Entonces, cuando estamos en el proceso de atraer nuestra alma gemela, no es que estamos buscando a alguien. El Zohar nos cambia ese concepto por complejo porque siempre estamos buscando a nuestra alma gemela, a nuestra otra mitad, a nuestra media naranja. No, señor, aquí no estamos buscando a nadie que nos complete. Somos unificadamente, somos completos ya de por sí. Lo que queremos es atraer a esa otra parte de nosotros también en su totalidad, tal como vino a ser. Aquí Rabbi Shimon nos enseña que todas las almas aparecen ante el Creador como parejas y antes de descender al mundo físico se dividen entre el aspecto femenino y el masculino. Y cuando ambas partes descienden, que se separan en este mundo, lo que está haciendo es conectar con esta realidad de que descendemos para volver a reunificarnos. Así que el alma gemela no es alguien que te completa, no es alguien que te salva, no es alguien que elimina tus problemas, no es alguien con el que nunca peleas, es alguien que está aquí para convertirte en la persona que viniste a convertirte. Y eso significa punchándote todos los botones de tu ego para transformar tu ego y que cada día seas como tu ego, más como tu alma. Después de esa reunificación, dependiendo del mérito espiritual y las acciones de la persona, que uno puede ameritar ese alma. Así que bueno, con esto les dejo con la reflexión de esta semana. ¿Qué necesito dejar atrás para acercarme a quien realmente soy? ¿Qué parte de mí, de mi identidad, tengo que dejar atrás? Es que yo soy así. No, hermana, eso no es excusa. Al revés, eso es precisamente lo que viene a cambiar. A dejar de ser así para empezar a ser una mejor persona. Y por último, ¿cómo estoy viviendo desde mi propósito? ¿O cómo estoy viviendo desde mi programación, de mi condicionamiento? ¿No? Aquí, como últimas palabras, si Noah fue el viaje de preservar la luz durante la transición, desde acá es el viaje de descubrir quién debe portar esa luz. A lo largo de este libro hemos acompañado a Abraham en un proceso que también es el nuestro. Abandonar identidades viejas, escuchar el llamado del alma, atravesar pruebas, revelar niveles más profundos de conciencia y recordar nuestro propósito espiritual. También aprendemos que las almas no vienen a este mundo aisladas. El Zohar enseña que antes de descender existían unidas y que todo el proceso de la vida, en cierto sentido,
Es un camino de reunificación con nuestra esencia, con nuestra misión y eventualmente con aquellas almas que forman parte de nuestro ticón, el regreso a nosotros. Por eso el mensaje del lejano es simplemente sal de tu tierra, es atrévete a abandonar todo aquello que no eres para descubrir todo aquello que ya eres. Y quizás el secreto más grande de la historia de Abraham que tenemos aquí es que el viaje nunca fue hacia la tierra de Canaán. El viaje siempre fue hacia el alma. Porque cada vez que escuchamos el llamado, leja, ve hacia ti mismo, estamos en realidad un paso más cerca a la persona que el Creador mismo imaginó cuando envió nuestra alma a este mundo. No naciste para convertirte en alguien diferente, sino para descubrir quién eras antes del día. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy, por conectar con esta conciencia y espero de todo corazón que algo les haya resonado, que algo les sirva en su día a día cotidiano para poder anclar esos momentos de pausa antes de reaccionar. Reconocer que cada momento, cada botoncito, cada gatillo que me hace querer sacar de quicio está divinamente diseñado para que yo lo observe y diga, es que ya yo no soy esa persona. Voy a permitir que mi alma, que la chispa divina que representa la luz del creador, entre y sea quien hable a través de mí. Hagan eso y les prometo que cualquier circunstancia que estén viviendo será 10 veces mejor de lo que esperaban. Así que bueno, les espero la semana que viene y muchísimas gracias por estar aquí el día.